Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que estéis todos muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, para saberlo todo, o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar esta lectura para vosotros con 3 barajas y un tarot, para saber qué es lo que os separa en el amor en esta semana de agosto, casi septiembre, y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, lo descubriremos con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos qué es lo que siente tu persona especial a través de mensajes muy concretos. Géminis, tal vez tengas contacto con esta persona o no, o estés en una relación a distancia, sea un alma, una llama gemela. Vamos a saber lo que está sintiendo en este momento y qué sería capaz de compartir contigo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos, Géminis, y sobre todo, qué vais a hacer vosotros para estar en unión, para poder manifestar esta relación que tanto estáis deseando, como si fuera la carta de la estrella, amigos. Un milagro. Géminis, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Sacaré unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Géminis, ¿quién está pensando en ti? ¿Quién es tu alma, tu llama gemela? ¿Sueña contigo? ¿Te espía? ¿Tienes más de un pretendiente, Géminis? ¿Quién es esta persona para ti? Géminis, y estas iniciales esta semana van a ser estas, amigos. La J, Jesús. Es nuestro sanador y también nuestro milagro. Nos ayuda, amor, a tener esperanza. La Z, también estás presente en mis sueños porque representa a una alta sacerdotisa. La V de Victoria, el carro, Cáncer, y podría ser un 6, 7 de bastos con una victoria. Y la M, matrimonio. Amigos, hay una persona para ti especial que amas mucho y que podría llegar a tu vida, que podría hasta declararse con estas intenciones con la M de matrimonio. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellido o iniciales de esta persona especial. Y voy a sacar un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, pueden ser santos o familiares que ya no estén. Géminis, este número que os va a guiar en el amor puede ser un propósito de vida, objetivos materiales, sueños que tengáis, Géminis. Y este número esta semana va a ser el 3. Amigos, el milagro, la manifestación, la estrella, y tengo aquí un 333, Géminis. El 3 es el número mágico, representa Júpiter, deseos cumplidos. En el 3 está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú tienes un sueño que cumplir muy bonito con una persona, y si estás viendo el 333 es que Dios ya te lo ha dado. Lo has pedido tantas veces, Géminis, y está aquí. Y el 3 corresponde a una emperatriz, Libra, Tauro y el planeta Venus. Sois muy crecientes hasta en los negocios y la riqueza con esta emperatriz. Algunos embarazos también de aquellos que tengáis una pareja o quizás sea de improviso. Este número 3. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño y las bendiciones. Ese número 3 ya lo soy. Muchas bendiciones para vosotros, Géminis, esta semana y mucho más allá. No solamente el tarot nos habla de unos días concretos. Gracias a todos. Espero que lleguen a vuestra casa y con la familia todas estas bendiciones que tanto deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y comienzo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis,
para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis en el amor. ¿Y qué hay para ti con este número 3? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Géminis, esta primera carta es el loco. Amigos, la suerte está con vosotros, porque el número 0, que representa a Urano, Acuario en esta carta, son nuevos comienzos para ti, que tengas confianza en lo que deseas, entusiasmo, hay juventud, hay una pureza en vosotros por querer tener esta relación muy especial con un alma, con una llama gemela que representa el número 0, el loco. Llega hasta su destino, que es el mundo, sus mayores objetivos, habiendo aprendido. Y tú, Géminis, no es momento de plantearte ni de cuestionarte, sino de que saltes por esta persona, de que hagas viajes, de que inicies una relación muy bonita con este salto infinito. Porque si siempre tuviésemos miedo, como si fuéramos un niño, un adolescente, como este loco, nunca aprenderíamos, nos quedaríamos al pie del acantilado. Y tú no vas a hacer eso, Géminis, salta como él, el loco. Si estáis distanciados en otros países, también hay acercamientos para vosotros. Acuario, comenzando esta lectura. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Géminis, ¿qué le depara a Géminis? Recuerdos, pienso mucho en ti, amor, y no es hora de estar recordando con tanta nostalgia lo que pudimos hacer en el pasado. El loco mira hacia esa dirección. Tú y él o ella en muchos momentos habéis estado a lo largo del mundo. Tal vez, Géminis, tú te encuentres en otro lugar, ciudad, pueblo, continente, mirando fotografías de vosotros, de los viajes que haríais, pero ya no te vas a quedar en el pasado. El loco representa el presente y el futuro, que vosotros os vais a forjar hasta con esta carta de recuerdos. Muy hermoso. ¿Qué más, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? ¿Qué más está pensando esta persona? Cada vez que te recuerda y recuerdas, amor, recuerda, Géminis, tus vidas pasadas. Haz meditaciones para empezar a comprender la conexión que hay entre él o ella o él o tú. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto? Fluir. De nuevo, Acuario, amigos, hay un viaje para vosotros con el 6 de espadas. Alguien que quiere hacerlo contigo, resguardándote de algunas dificultades, procesos difíciles para ti. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? Esta carta que he dado encima del tarot, el 2 de bastos, es un cruce para vosotros. Aries, hay alguien que está deseando, Géminis, encontrarse contigo. Mirad lo que hace este personaje, espiándote además. Con el 2 de bastos, sostengo desde mi torreón el globo terráqueo. Y hay algunas cosas que yo necesito dejar en firme, muy bien atadas, amor, para desplazarme, estar contigo. Como ese loco y el 6 de espadas, hay un viaje muy interesante para ti y vas a subirte con esta persona a su coche, a diferentes vehículos para estar juntos y emprender una nueva aventura. Y tú, él o ella o tu alma, tu llama gemela, tenéis muchas ganas de hacerlo. Aunque la vida os dé muchas adversidades, Géminis, con tu pareja lo vas a superar y te va a acompañar el resto de tu vida como el 6 de espadas. ¿Qué más, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? ¿Qué más nos tiene que decir tu persona? Se acuerda mucho de ti, del hogar que teníais con el paje de pentáculos. Hay una hermosa relación entre vosotros, mucho cariño, manifestaciones de amor. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Las llamas gemelas, Géminis. En la base de la baraja, tus dones.
porque vas a aprender y vas a seguir haciendo lo que tú haces por el mundo, ayudar a mucha gente. Sé, Géminis, que puedes tener en este momento muchas fotografías de viajes, de países, diferentes culturas donde tú te hayas encontrado. Te gusta estar con muchísima gente, tanto que sea joven, alguna un poco más mayor, porque siempre aprendes y tus dones son tus talentos con los que naciste. Como una llama gemela, hay alguien que se dirige hacia ti que te dice: Géminis, con esta carta me siento orgulloso del trabajo que estás haciendo y tienes un guía espiritual, un ángel contigo, puede ser hasta tu ángel de la guarda. Sal de tu casa, porque también te invita a que te arriesgues como la carta del loco, ya que no estés siempre en tu zona de confort, porque va a haber una victoria para ti. Los dones: el 2 de bastos, calidez, paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, amor. Cada vez que recuerdo que he estado contigo o que podemos estar juntos en casa, me siento más feliz. Me siento como un niño, como una niña muy grande, pero contigo al lado puedo conseguir incluso más bienes materiales. Me apoyarás en mi trabajo, me has hecho reír, divertirme a lo grande con esta carta. Algunos también habéis tenido mascotas o os habéis subido alguna vez a diferentes tipos de embarcaciones, y yo digo marítimas, como esta carta del loco, porque hay mucha agua alrededor. Una proposición para ti, una llegada hasta inesperada con él. 2 de bastos. Fluir. 6 de espadas. Las espadas representan nuestros pensamientos negativos, nuestra incertidumbre, inseguridad, nuestros lamentos, nuestra posición y también nuestras carencias, porque Géminis, todos hemos cruzado este viaje y a ti te toca ahora hacerlo con esta persona y con una linterna, con un faro que te ayude a encontrarte con tu alma, con tu llama gemela, porque aquí hay alguien para ti y no es cualquiera, no es una persona corriente, convencional o como cualquier pareja que tú hayas tenido. Tu alma, tu llama en esta carta es un pacto álmico que tú hiciste, te ha dado dones esta persona y tú a él o a ella también estás cumpliendo tus propósitos en la tierra y vas a fluir como el agua, como las estrellas, como el universo, como Dios que nos puso en esta tierra para estar juntos. Una sorpresa para ti, Géminis, las llamas gemelas. Y voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más. Y colocaré toda la tierra en el paje de pentáculos. Géminis, ¿qué quiere deciros esta persona que os ama vuestra alma, llama gemela? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? No la he visto. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Vuestra alma, llama gemela. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué necesita deciros? Amigos, ha saltado sorpresa, noticias muy pronto para ti, almas y llamas gemelas. Voy a dar la vuelta a la base de la baraja, amigos, porque tu persona sueña contigo. La luna, Neptuno, Piscis, es un número 18. ¿Estás tú también soñando conmigo? Por las noches siento que estás en mi habitación y en mis recuerdos, porque esta persona te prometió, te dijo, podríamos hacer muchos viajes juntos o llevarte a algún lugar que tú no conocieses, Géminis. La luna, con Piscis, sorpresa, 8 de bastos, Sagitario. Estoy escribiendo tu mensaje. Atención, Géminis, a las redes sociales, todos los aparatos tecnológicos que están muy ligados al planeta Urano y a el loco. Va a llegar algo repentino para ti de esta persona. Almas y llamas gemelas. Amigos, quiero que lo veáis. Nuestra conexión es divina. Al conocerte, mi vida y la tuya, amor, se transformaron por completo y fui capaz de ser un hombre o una mujer mejor. Y este camino de la vida, amor, tenemos que hacerlo juntos. Y yo no dejaré en esta vida de cuidar de ti. Estáis haciéndolo con esta persona y él o ella también, vuestra llama. Colocaré Sagitario en el 8 de bastos y la luna Piscis. Y con el tarot vamos a saber qué más tiene que decirnos esta persona para ti. O puede ser un consejo, Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana
de agosto y próximos 3 meses, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? De agosto y próximos 3 meses, Géminis. Una carta, el 3 de Pentáculos. Nosotros dos trabajamos muy bien juntos. ¿Os gustan las iglesias? ¿Alguna vez o en un futuro vais a pisar una iglesia con esta persona? Los dos muy artísticos, intuitivos, con el 2 de bastos y amigos, se repite la misma inspiración, porque es creatividad, novedad, sorpresa. Las amatistas logran desarrollar aún más la intuición que tenemos, Géminis. Coloca una de ellas bajo tu almohada o cerca, en tu mesita de noche. Mirad lo que hace esta persona, Géminis, porque es increíble esta carta. Con Aries de nuevo. Amor, estoy haciendo crecer mi vasto, mi linaje, los brotes verdes. La llegada para ti es inminente y desde hace tiempo he tejido una tela de araña que yo mismo me he tatuado en mi mano para que sepas que estoy llegando. Tiene muchas ganas esta persona de ti, Géminis. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? ¿Qué más nos dice? La carta de la estrella, amigos. ¿Recordáis el inicio? La estrella, la manifestación y el milagro para vosotros. El milagro desde las iglesias. Una reina de pentáculos. Aquí hay una relación muy seria entre vosotros dos. Vais a convertiros en esa reina, en una novia, en una esposa para esta persona. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? ¿Qué más nos quiere decir esta persona para ti? Géminis, 6 de pentáculos. Tal vez no te di tanto amor. Ahora quiero rectificar. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? Y esta carta es el as de copas, amigos. Paje de pentáculos, en la base de la baraja. Tauro, Virgo y Capricornio. Quiero que veáis, Géminis, que varias cartas se han repetido. Yo soy tú. Hasta te miro en los espejos. Tú te pareces mucho, Géminis, a esta persona. Aunque tengáis otra cultura, te puedes ver representado a través de las actividades, de tu arte, de tus gustos, de los lugares que visitas, de lo mucho que aprendes. Hay un mundo material que te está esperando, no solamente lágrimas, que las ha habido para ti con el 6 de espadas. Es hora, amor, de que disfrutemos del mundo material y de que sonrías conmigo, como este zorro o este lobo. Animales muy astutos y que saben trazar un lugar para poder encontrarse. La telaraña, Géminis, mírala bien. Paje de pentáculos. 6 de pentáculos es Tauro. Es hora de recibir. Porque tu persona, con esta carta, con Tauro, ¿qué es lo que hizo? Mirar más para sí mismo. Y un alma, una llama gemela pueden hacerlo también, porque no son conscientes todavía ni de su despertar espiritual, ni de lo que quería tanto contigo. Pero yo, amor, me di demasiados caramelos. Ahora tengo que compensar esta balanza con Tauro y puedo ser una muñequita para ti, tener una corona, crear un mundo que sea completamente imaginario con la carta de la estrella. Y podría esta persona darte algo material, y yo hablo de caramelos o tortas, dulces, chocolates, comida. Le gusta tanto como a ti, Géminis, con la reina de pentáculos. Tauro en esta carta. Esta reina y el 3 de pentáculos. Capricornio, algunos ya os conocéis, estáis en lugares de trabajo, te mira mucho esta persona, está de frente como estos ojos. Soy espiritual sobre todo. Trabajo porque tengo un gran servicio a Dios y no quiero ser como este personaje, no entregarte lo que tú te mereces, como mi pareja, como mi alma o como mi llama. Una persona para ti, Géminis, con la cual puedes construir hasta un negocio, trabajo, entenderos muy bien en diferentes aspectos de vuestra vida con el 3 de pentáculos. Te vigilan mucho. Con este paje, la carta de la estrella, el 2 de bastos, está pendiente de tu mirada. Le encantan esos ojos que tienes tan brillantes y hermosos. Reina de pentáculos, Capricornio y Sagitario, amigos, en esta carta. La reina de pentáculos sostiene su cuerpo y su alma, que es lo que representa esta estrella de 5 puntas, y hay un conejo. Un conejo representa sobre todo la madurez sensual, porque
a muy corta edad ya pueden tener muchas crías. Ella está segura con un sol naciente y con una estrella, bajo su mando y poder en el mundo, disfrutando el momento, sabiendo que ahora, Géminis, tú tienes que estar dentro de esta relación y vivirla, no sumirte en ninguna pena, como el 6 de espadas, el loco. Te están diciendo, sigue, Géminis, tu mundo es ahora, tu riqueza, tu negocio, tu trabajo, tus estudios, tu familia, toda tu relación está brillando tanto con la reina de Pentáculos como con la estrella, que es Acuario, y hemos comenzado con Acuario. Un número 17, el infinito, porque el infinito representa que tú y yo volvemos a encontrarnos una y otra vez para estar juntos. La suerte es mucho más que eso, amigos, sino que vuestros guías os dicen, aquí estáis, Géminis, en estas constelaciones. Os habéis levantado muchos días temprano para ir a trabajar, y habéis sido agradecidos con este sol, y el sol os lo devuelve con 8 estrellas de 8 puntas, como en esta carta, y os invita a un nuevo viaje, para que os convirtáis en una novia, en una esposa, en un esposo o en un novio para esta persona, y no en cualquier lugar, sino en el 3 de Pentáculos, trabajando junto a Dios, junto a tu relación de pareja, y si tú quieres casarte, hasta por la iglesia, amigos, porque tengo un as de copas también. Géminis, Cáncer, Piscis y Escorpio. Amor, llego con un nido para ti, por sorpresa. Te he estado vigilando desde los cielos. Según los nativos americanos, el águila real, lo sabéis, es una de las más importantes criaturas, tótems espirituales. Pueden estar muy cerca de los cielos y donde están nuestros ángeles, nuestros arcángeles. Y te he divisado, amor, y me he colocado unos galones especiales, unas rosas que han ido creciendo del amor que te tengo. Ya hay un nido para mi reina de Pentáculos, una casa. No creas que solamente vengo a entregarte o a declararte mi amor como una llama gemela, sino que te amo, amor mío, y quiero que estés en casa. Es una persona muy arriesgada, valiente y con una perspectiva muy grande de la relación y de quién eres tú, Géminis, porque esta mujer representa una gran reina de copas, una emperatriz también con el número 3. Vosotros habéis cuidado mucho del mundo, os habéis preocupado de la familia, de vuestros hijos, sabéis en la dirección que tenéis que tomar o que aprovechar, porque mirad los ojos de ella y los ojos de tu persona muy al frente. No os vais a ocultar nada. As de copas, todos los signos de agua, la estrella, manifestación, milagros para vosotros con Acuario de nuevo. El paje de Pentáculos, todos los signos de tierra, Capricornio en el 3 de Pentáculos y en la reina, que también tiene influencia de Sagitario. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona tan especial para vosotros, Géminis. Si es vuestra alma, llama gemela, tomad este as de copas, la carta de la estrella para manifestar, y solamente tenéis que sentir que ya lo tenéis. Gracias, Géminis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz semana a todos, besos, abrazos y bendiciones. Gracias, Géminis.